Damos de vuelta otra vez acá. Ya está todo. Digamos todo con el siguiente capítulo. Va, el capítulo no, sí se podría decir capítulo. Decir que habíamos arrancado eh, casi 2 semanas, más o menos unos, sí, serán casi 2 semanas, porque habíamos, y es el último tema que estamos viendo de toda la serie sobre al menos los dogmas católicos más conocidos hoy, en los cuales ellos se diferencian más de nosotros. Eh, Estábamos viendo desde hace casi 2 semanas que habíamos arrancado la introducción, hace casi unos 10 días más o menos, fue sobre el sacerdote. Yo, no, que vean, yo en el plano original no lo tenía, pero bueno, después me di cuenta que es un tema que está muy relacionado con la doctrina católica romana. Así entonces que era necesario como incluirlo dentro de la lista. Bueno, Y yo originalmente lo tenía dentro de otra lista de temas diferentes, pero bueno, como es un tema muy tocado, muy relacionado con la doctrina del catolicismo. Así que entonces el sacerdocio, como nosotros sostenemos, es universal de todos los creyentes, y es el único sacerdocio que existe, humano, este, o, y como creen ellos, todavía sigue vigente el sacerdocio ministerial, como cargo ministerial. claro, Ellos todavía lo mantienen. Es evidente a la vista de todo que se siguen ordenando sacerdotes humanos claro, dentro de la iglesia católica, cosa que no se hace dentro de la iglesia más. Se nombra un pastor y maestro, como dice la Biblia. Sacerdotes no se nombran, porque los sacerdotes se nombraban bajo los estatutos que lo vimos en Levítico 9 la vez pasada del antiguo alianza, claro. sacerdocio arónico o levítico. Lo vimos en Levítico 9 la vez pasada. Eso forma parte de lo que era la anterior alianza, ¿no? O sea, cuando estaba el antiguo pacto todavía en vigencia. Vamos a ver, como lo vimos una vez, conversado sobre otros temas, en el libro de Hebreo vamos a ver que no le que toda la modificación que hay en lo que era el antiguo sistema sacerdotal de la antigua alianza y el nombramiento de Jesús como único sumo sacerdote. Para no adelantarlo, lo vamos a dejar cuando lo vamos a leer. En realidad lo vamos a volver a leer porque ya vimos en uno de los temas que se vieron este año. Hicimos la cita del libro de Hebreo, que lo vamos a volver a hacer, hablando puntualmente sobre el tema del sacerdote. Si bien lo hemos visto sobre el tema del diezmo, lo hemos visto sobre el tema de María Madre de Dios, lo hemos visto sobre varios temas que necesitamos de Hebreo. Y lo vamos a ver ahora dirigido hacia este tema específico que estamos viendo sobre el sacerdote. Que nosotros queremos, como lo vamos a ver, que está sustentado en la Biblia, lo que queremos es un sacerdocio universal que tenemos todos los creyentes. Claro. Ellos sostienen, yo lo había visto que a la anterior pasada la sesión, lo que sostienen es que no fue eliminado, sino modificado el sacerdote. Lo que creen los católicos, ¿no? Que Dios no lo eliminó, sino que lo modificó. Al no tener que hacer sacrificios de animales, todo lo demás, esas cosas del sacrificio arónico, del sacerdocio arónico, no están más, pero sí sigue estando, según ellos, la figura del sacerdote. O sea que nosotros creemos, y lo vamos a comprobar, Claro. las razones por las bíblicas, por las cuales no creemos en una sola persona y ocupa el cargo de sumo sacerdote, el San Hebreo, y que está en el libro de Hebreo, que después lo vamos a ver. Ya en el libro. Y después el último que habíamos visto era sobre el libro de Mateo, que lo habíamos visto en la última charla. Lo que vamos a ver son los libros tanto de Mateo como de Juan, como de Hechos, y uno de Romanos. Roma. No. Sí. Entonces, después el resto van a quedar para la siguiente.
Para comenzar, en Mateo capítulo 25, versículo 15, dice, a uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad, y luego se fue de viaje. Entonces, que por supuesto acá en este pasaje habla de manera metafórica, no figurativa, ¿no? Cada uno tenemos que usar lo que el Señor nos haya dado a cada uno, este, ya sea que se nos haya dado mayor cantidad. Esto se relaciona con mucho con los pasajes, por ejemplo, de Lucas 2, ¿no? Que un mayor grado de exigencia a quien mayor se le haya dado. Claro, Que si el mayor se le da más, al que se le da 5.000 monedas, se le va a exigir más al que solo se le da 1.000, o al que se le da 2.000. Entonces, se va a exigir más al que se le dio 5.000. claro. De ahí la responsabilidad que tenemos. Bien. Y entonces cada uno según la capacidad, pero después lo vemos que, pues, cuando se desarrolla todo el pasaje, Dios, dueño de la moneda le pide cuentas a cada uno Claro, de las tres personas a las cuales le dio la moneda. Al que le dio 5.000, al que le dio 2.000 y al que le dio 1.000. Como que los dos primeros consiguieron multiplicar esa moneda, cosa que no hizo el último, con el desenlace que tuvieron los dos primeros y el que tuvo el último. Pero terminan, digamos, entrando a la presencia de Dios los dos claro, primeros sí, y quedándose sin entrar el el último. tercero. Bueno, pero todavía se había tomado el trabajo de multiplicar lo que se les había dado originalmente, tanto el que se les dio 5.000 como el que se les dio 2.000, Claro, cosa que no había hecho, había dejado enterrado la moneda, el que se le había dado 2.000. Bueno, consecuencias que tuvo, ¿no? Quedó excluido. apartado que excluido de la presencia, cosa que sí se le dio acceso a lo que habían multiplicado. Claro, Pero era en un sentido ministerial, ¿sí? A cada uno se nos dio una capacidad, quedó tan corintio, a cada uno se nos dio un don específico, se nos dio a cada uno. sí, O sea, ella no es en un lenguaje monetario, como no, no, aparentemente económico, como es el de acá, no, acá es un lenguaje más respecto a los dones, respecto a las capacidades. Que acá se menciona el término capacidad, según su capacidad. Es decir, a cada uno se nos da un don específico. Eso está inclusive en la Biblia. Cantidad de profecía, donde sabiduría, donde consejería, de lengua, de interpretación, sí, cada un otro nivel de sanación, bien, sobrenatural. A uno se le da diferentes dones, otro predicación y enseñanza, a uno se le da diferentes dones. claro, Este, a algunos aparentemente se le dieron más dones que a otros, pues. Así, aparentemente como algo que se visualiza también. Así como una persona aparentemente, o sea, sin aparentemente tiene una mayor cantidad de dinero que otra, ¿no? Algunas pueden llegar a tener mayor cantidad de dones dados por claro, Dios que otras. A cada uno se le va a exigir según la cantidad de dones que se le haya dado. Este, cada uno se le puede dar un llamado específico, un llamado según los dones que tiene. O sea, por ejemplo, para el llamado, para el ministerio pastoral, son personas que tienen determinados dones. claro, Es decir, para los ministerios específicos, lo van a conectar con lo que después vamos a ver en el libro de Efesios. Lo vamos a adelantar algunos los tipos de ministerios que están especificados. Lo vimos en otras charlas. Ahora vamos a ver especificado sobre esta charla de sacerdote. En esos ministerios nos figuran de sacerdote. Figuran cuatro. No me voy a adelantar, pero no, entre esos cuatro no está el sacerdote. Acá estamos hablando en el contexto de la nueva alianza, nuevo pacto. Eso forma parte del Nuevo Testamento, del canon bíblico del Nuevo Testamento. Y ahí en la figura sacerdotal no aparece. Aparece en la antigua alianza, pero en la nueva no aparece.
a manera de cargo ministerial, digamos, ¿no? Aparecen otras cuatro, que lo vamos a ver en Efesios, pero no aparece la de sacerdote, entre las cuales no aparece la de sacerdote. Y cada uno de esos cuatro cargos ministeriales puede estar regido según los dones que Dios le ha dado a cada uno. Según los dones que le ha dado a uno, el tercer cargo de pastor, o el de man, o sea, según los dones que le ha dado a cada uno, se le da distintas tareas a cada uno, según el talento o el don que se le ha dado a cada uno. Cada uno se le ha dado, según lo que se le haya dado como capacidad. Claro. Una capacidad que uno tiene, se puede dar determinado ministerio. Pero que voy a resaltar es que de esos cuatro que se mencionan, no lo voy a mencionar todos, por recién lo vamos a ver en Efesios, pero no figura de sacerdote. Figuran cuatro, pero entre esos cuatro, ¿no? Yo no constituyó sacerdotes, o sea, desde la época acá de la Nueva Alianza. Constituyó sacerdotes antes de la Nueva Alianza. Después de la Nueva Alianza, ¿no? Constituyó sacerdotes. Eso pues lo vamos a ver allá está después en Efesios, ¿no? Efesios 4, que lo hoy no lo vamos a llegar hasta Roma, pero o sea, no vamos a llegar a Efesios. O sea, eso se ve claramente cuáles son los tipos de cargos ministeriales, los cuales no figuran. Vamos a ver en otro pasaje con respecto al sacerdocio, si es de manera universal para todos los creyentes o como figura los católicos, como dicen los católicos, se mantiene como figura o como cargo ministerial. Nosotros Claro. lo vamos a ver. Luego, Juan capítulo 8, versículo 31, los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, sean realmente mis discípulos. Luego, Juan 15:2 dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces puede ver la unión de los dos pasajes, sale solo. Claro, Acá en el contexto, sobre todo, le mucha atención en el título, los hijos de Abraham. Porque era algo a lo cual hacían mención, hacían referencia a muchos fariseos. Fariseos sabían, los maestros de la ley. claro. Existían hasta la época de Jesús, todavía existían. Después el judaísmo se modificó, empezó la modalidad de judaísmo rabínico, o sea, es otro tipo de judaísmo distinto del que estaba en esa El época, original, claro. que estaba hace 2000 años. En ese momento, una de las cosas a los cuales aludían los fariseos y que les hacía, como de alguna manera, creer que ellos eran parte de Dios, del pueblo de Dios, era que eran del linaje de Abraham. Nosotros del linaje de Abraham. Nadie nos puede decir nada a nosotros. Por línea sanguínea, nosotros somos hijos de Abraham. Nadie nos puede decir nada. A lo cual entendemos que en un momento Jesús mismo le responde, Dios puede hacer de la piedra hijo de Abraham. Sí. Usted no se eso no es algo que lo cual se puede, como dice. Dios ni siquiera de la piedra se hijo de Abraham. Pueden ir la chapa como yo soy, nosotros somos de linaje sanguíneo. Nadie de acá en los gentiles no son de linaje sanguíneo. Nosotros sí. Y si no puede levantar de la piedra, puede levantar hijo de Abraham. Sí. Y me dice, bueno. Entonces, bueno, desde aquel pasaje se puede interpretar esto. Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él, de los cuales por supuesto no estaban los fariseos, y le dijo, o al menos no la mayoría, y le dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. O sea, los que son discípulos no son los que descienden de la línea sanguínea, son los que se mantienen fieles a la palabra de Jesús. Claro. Esos son los verdaderamente. Esos realmente discípulos no son por línea sanguínea. Pues inclusive, o sea, inclusive la línea, porque esto se relaciona con el tema sacerdotal. Lo que determina ante la línea de Aarón tenía que ser sacerdote. Claro. Esto era una cuestión de línea sanguínea, que es una de las técnicas Claro. que Lenin.
que tenían que ocupar el cargo de sacerdote. Claro, era Tenían que descender discípulo. de la línea sanguínea de Leví. Si no, no podían ser sacerdotes. Se relaciona toda la parte sacerdotal con la parte del linaje santo. Y ellos venían de esa cultura. Nosotros descendemos de la línea Leví. Acá somos sacerdotes. A causa de que descendemos genéticamente de la tribu de Leví. Dentro de la 12 de Jacob, de la de Leví. Y yo por el hecho de ser descendiente por linaje sanguíneo de Aarón o de Leví, O sea, que tenía el cargo sacerdotal asegurado con ellos. Y a eso es a lo que aluden los fariseos diciéndole a Jesús, nosotros somos descendemos de Abraham. No puede decir que somos del pueblo de Dios porque somos de Abraham. Descendemos de Abraham. Con lo cual, y que si Dios si quiere levantar de las piedras y poner esa de puente la chapa, porque tiene que somos hijos del grupo de linaje sanguíneo, no. Tú puedes levantar de las piedras y levantar hijos de Abraham. No porque desciendan de Leví o de Aarón o de Galo, que son sacerdotes, porque el proceso que tiene un creyente es por el hecho de mantenerse fiel a la palabra. El hecho de ser el discipulado que un cristiano tiene es por obedecer la palabra. El hecho de que un cristiano sea realmente discípulo, aludiendo a Juan 8 acá, es el hecho de mantenerse fiel a la palabra. Eso es lo que hace que un discípulo se mantenga como verdadero. Primero que sea verdadero discípulo y después que se mantenga. Es el hecho de permanecer fiel a la palabra. No ser fiel a una línea sanguínea, ni una descendencia, ¿no? Es decir, el hecho de cumplir con la palabra. claro, El hecho de seguir las enseñanzas de Jesús, no es por una línea sanguínea, ¿no? Como aludían los fariseos. El argumento que tenían los fariseos era ese, nosotros descendemos de Abraham. No puede decir nada. Nosotros descendemos de Abraham. O sea, no puede decir nada a nosotros, que usted no pertenece, sí pertenece, porque somos distintos. Lo cual Jesús le decía, no, Jesús venía a establecer algo nuevo, diferente a lo que habían establecido, estaba establecido desde el pacto del Sinaí, y en su momento Dios mismo lo había establecido. El sacerdocio, como lo vimos en Levítico 9, el sacerdocio de Aarón, o de Leví. O sea, lo vimos en Levítico 9, en la vez pasada. Y habíamos encargado de aclarar que eso no estaba vigente al día de hoy, que eso no está vigente en el sacerdocio levítico varón. Bueno, vamos a ver cuál es el sacerdocio en la siguiente charla que está vigente hoy. Al día de hoy, digamos, desde hace 2000 años hasta el día de hoy, el sacerdocio que está vigente, que reemplazó al sacerdocio arónico o levítico. Pero, y entonces se relaciona mucho con el que también de Joel, yo sé quién es, Juan 15. Toda rama que no da fruto la corta. Toda rama que da fruto, para que dé más fruto. ¿Y cuál es la manera que un cristiano da fruto? Permaneciendo fiel a la palabra. De esa manera el cristiano da fruto, permaneciendo fiel a la palabra. claro. Tienen una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo se conectan los dos pasajes? ¿Cómo es el cristiano da fruto? Manteniéndose fiel a la palabra de Jesús. Claro, Va a ser realmente mi discípulo y por ser realmente mi discípulo va a dar fruto. claro, Era Juan 8 con Juan 15 conectados. Una de las cosas que yo siempre trato de hacer es conectar los pasajes bíblicos uno con otro. O sea, porque la Biblia está todo interrelacionada. O sea, acá está hablando del el relato de las ramas, la rama que a qué se refiere. Él, en ese pasaje Juan 15 se autodefine como la vid claro. y nosotros las ramas. Como yo soy la vid y ustedes la rama. Jesús es la vid y nosotros somos la rama que venimos de él. Porque toda rama, o sea, todo discípulo que da fruto, o sea, que se mantiene fiel a mi palabra, Da más fruto todavía. es podado por él para que dé más fruto. Claro, Y en la rama, estando en mí, no da fruto,
no se mantiene fiel a mi palabra, queda destruido. caput, finish, game over, esto suene bien, suene lindo, no suene lindo, esto es así. Y no me quiero meter el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde, porque eso lo vimos el año pasado, sosteniendo la postura arminiana o hegeliana de la necesidad de la perseverancia, de mantenerse fiel a la palabra de Dios Cuidar con temor y para conservar la salvación. Eso lo vimos, no voy a meter en un tema que ya vimos el año pasado, para lo cual utilicé este pasaje de Juan 15. O sea que la rama que no da fruto es corta. Eso por ahí no suena lindo, pero la verdad hay que decirla. O sea, suene lindo, no suene lindo, suene como suene, hay que decirla, la verdad. Dice, Jesús es la vid y nosotros la rama. Si nosotros como rama de la vid no damos fruto, o sea, no nos mantenemos fieles a la palabra, tac, tac, caput, game over, terminado, se finita. Y va, el otro parte, la parte del pasaje dice que es cortada y es echada al fuego, todavía más allá, dice. Está en la palabra, no son cosas que nosotros nos inventamos, nos sacamos de acá de la manga. No, está todo en la Biblia, se puede encontrar todo en la palabra. Eso es lo. El carácter de discipulado, o que nosotros tenemos esa solución, tiene que ver justamente con el hecho de mantenernos fieles a la enseñanza. Para nosotros nos hace discípulos, debemos saber que por el hecho de ser discípulos no tenemos parte de la Biblia, que por el hecho de ser discípulos somos constituidos reyes y sacerdotes, ya que escogido real sacerdocio, que lo vamos a ver en otros pasajes. Bueno, este, el hecho del sacerdocio que nosotros tenemos viene como consecuencia de nuestro discipulado, Claro. de nuestra condición de discípulo. Y nuestra condición de discípulo viene del hecho de mantenernos fieles a las enseñanzas, como dice acá, esta noche. Claro. No podemos ser sacerdotes si nos mantenemos bien. Si no somos discípulos, y si no somos discípulos, si no nos mantenemos. Claro. Esa es la Todo secuencia. está conectado con todo. Mantenerse fiel a las enseñanzas hace ser un real discípulo, y ser un real discípulo te hace ser Y ese es sacerdote. el orden correcto. Claro. Y lo que te hace ser linaje escogido era el sacerdocio. Claro. Como vamos a ver en nuestro pasaje que somos constituidos. Linaje escogido era el sacerdocio. Si es que no queremos ser podados y, Claro. perdón, cortados directamente. Y en el peor de los casos, echado al fuego. Y de que el contado implica ser echado al fuego. Directamente. Contado y a posteriori echado al fuego. Eso no suena lindo, yo sé, pero eso es así. Está en la palabra. No podemos quedarnos con la palabra, las cosas que no suenan lindo, y la que no nos suena lindo hace la vista gorda. No, es la Biblia que es la toda. De pe a pa, de tapa a tapa, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Hay que leerla de tapa a tapa, no se puede. Pero bueno, con las cosas y quedarnos con las que nos suenan lindo y las que no, y nos tapamos los ojos y no las queremos leer. No, que se la lee toda de pe a pa. No sé, pero lo que nos suena agradable escuchar y lo que no también. Sí, no sé. Bueno, vamos con el libro de Hechos. Hechos, sí, capítulo 2, versículo 46. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Los 8:4. Luego, Hechos, capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ahí donde se habla este pasaje de Hechos 2, todo puntualmente, de las costumbres, las tradiciones, se pueden llamar tradiciones, pero costumbres, por tradiciones, no como católicos. Usa el término costumbre, no tradición. De hecho, ya, digo, la palabra tradición ya, aparte lo vimos, un tema que vimos sobre la charla de tradición del año pasado. Había el estilo de vida que llevaban y que era aprobado por Dios, por supuesto, los primeros discípulos. Pero la vida de los, el título de este pasaje, o sí que de este pasaje, creo que es la vida de los primeros discípulos, incluso en la versión valera.
Y acá, ¿no? Una de las características fundamentales que tenían los cristianos, en la primera comunidad cristiana de ahí de Judea, de Galilea, ¿no? Y las características que tenían las personas que formaban parte de la primera comunidad cristiana, ¿no? Que originalmente se llamaba la secta de los ángeles, Claro, y posteriormente llamada Iglesia Cristiana. un dato no menor es que todos los días se reunían. Y unánimes en el templo y un solo día. Claro, no esporádicamente, no cuando creían. Dice, ni un solo día dejaban de reunirse. De hecho, nosotros nos reunimos solo un día a la semana. Bueno, al máximo 2 días los sábados. Si vamos a la reunión de jóvenes los sábados y al culto los domingos. Como máximo 2 días a la semana. Nos reunimos en el templo. Y yo lo hacían de domingo a domingo. Lo hacían domingo y sábado. ¿No? O sea, de domingo a domingo. O sea, de lunes a viernes también. Y otro detalle, con alegría y generosidad. Los reuniones en el templo con carga. Sí, sí. Unánimes significa, o sea, se reunían todos. Sí. Que vean 10 y se reunían 2 y los otros 8 para que se quedaban, viste, trabajando en la casa. No, no, no. Unánime significa, si eran 10, se reunían los 10. Unánime, ¿qué significa? Unanimidad. ¿Qué significa un voto unánime? Que todos votaron lo mismo. O sea, el voto unánime, ¿qué significa? Bueno, el reunirse unánime significa que se reunían todos, el 100%. O sea, cuando alguien es elegido por voto unánime, ¿qué significa? Que todos los votantes eligieron a esa persona. Bueno, y bueno, significa que se reunían todas las personas, todos los que formaban parte de esa congregación se reunían en el templo. De hecho, lo hacían todos los días, a diario, cotidianamente. Y si de casa en casa, hacían el pan, o sea, se celebraba la Santa Cena, que estaba al día siguiente instituida por Jesús, con pan y vino, y compartía la comida. Muchas de las cosas que después se ve, dice que tenían todas las cosas en común, vendían las cosas, algunos de los que eran por ahí tenían un poco más de dinero, vendían sus cosas para distribuirlas entre los hermanos que tenían más necesidad, por ahí, como una de las características que tenían los que formaban parte de la primera comunidad cristiana, que está testificado acá en la Biblia. Entonces, como la evidencia de que las personas que forman parte de la primera comunidad realmente se mantenían fieles a la enseñanza. Como habíamos visto en Juan 8, Claro. de Jesús le había justamente el mandamiento, ¿no? O sea, de partir el pan, de comunión, en el caso que tenían de la palabra del propio Jesucristo. De hecho, que ellos se mantenían fieles a la palabra y se mantenían justamente siendo reales, verdaderos discípulos, porque se mantenían, como está testificado acá, fieles a las enseñanzas. Entonces, inclusive está comprobado ya en la palabra, que la palabra está como mandamiento el hecho de congregarse. Mucho pasa que la palabra el mandamiento de congregarse. Por supuesto, el celebrar la Santa Cena también, la instituida, de compartir la bebida, tenemos muchísimos mandamientos en la palabra que hablan sobre la generosidad. Claramente acá hay un grupo de personas que eh, se mantenían realmente fieles a lo que Jesucristo había enseñado. Estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo actuaban. Y había quedado permaneciendo fiel a las enseñanzas que le habían sido dadas por Jesucristo. El ejemplo de verdaderos discípulos. Claro. Que después vamos a ver en el barrio que son constituidos sacerdotes. Claro. Reyes y sacerdotes. Tanto reyes como sacerdotes. Pues, cumplían este tipo de, cumplían con este estilo de vida, siendo fieles a las enseñanzas, como dice Juan 8, habían sido dadas por Jesucristo. Eso es lo bueno del libro de los Hechos, ¿no? Que nos da detalles de cómo se debe actuar como cristiano. O sea, lo mismo está el segundo que había leído el 8, que se habían dispersado predicando la palabra porque aquí está instituido como mandamiento en Mateo 28. Y de hacer discípulo a todas las naciones. Eso es un mandamiento de Jesús.
Bueno, acá está testificado que permanecían fieles a ese mandamiento, que se habían dispersado, predicaban la palabra por donde quiera que iban, Donde quiera que cumpliendo con la enseñanza de Jesús de Mateo 28, esté. que están otros dos, en Mateo y en Marcos y en Lucas también, y en Juan está también redactado de otra manera. En el Evangelio de Juan también está, pero bueno, pasa que está redactado de otra manera Claro, diferente. Es otra manera diferente de decir lo mismo que dicen Mateo, Marcos y Lucas. claro, Eh, Claramente la gran comisión era el mandato de Jesús. El principal, uno de los principales mandatos de Jesús, que está claramente identificado en Hechos 8, que lo cumplían los primeros discípulos. Empezó, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Se mantenían fieles a la palabra y por lo tanto eran realmente sus discípulos. claro. Y al ser realmente sus discípulos, después vamos a ver que son considerados reyes y sacerdotes. Lo vamos a ver. En ese orden, ¿no? El cumplimiento de la palabra te hace Claro, discípulo, y de hecho el ser discípulo te hace rey y sacerdote. claro. No podemos ser sacerdotes si ni siquiera Claro, cumplimos con lo más básico claro. que es Primero cumplir ser con la fieles. palabra, después ser reales discípulos y luego ser reyes y sacerdotes. Claro, Ese es el sentido de sacerdocio que nosotros tenemos. Después vamos a ver bíblicamente. claro, Es algo que para él, al no haber dado pasaje bíblico hasta claro. ahora, quedaría como. Después lo vamos a los pasajes bíblicos, en los cuales nosotros, la Biblia testifica que somos constituidos reyes y sacerdotes. Y vamos a ver en Hechos 11 y Hechos 20. Sí, Hechos, capítulo 11, versículo 29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Luego, Hechos, capítulo 20, versículo 29-30. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. A ver si ve, que otra cosita bíblica. Una es una continuación un poco de la que habíamos visto, ¿no? El libro cómo se mantenían fieles a las enseñanzas. Claro, Hay muchas enseñanzas en la Biblia en las cuales se nos indica que tenemos que compartir si alguno tiene por ahí necesitan. una posición un poco más alta que los demás, disponer de una parte de los recursos para poder asistir a los que están necesitados. Claro, Algunos van a decir que eso es socialismo, ¿no? La Biblia de Pega Paz Hechos 11, 29. Hechos 11:29 está en la Biblia. Yo todavía pensando en la semana, ¿no? La Biblia de Pega Paz sostiene el socialismo, ¿no? Atención. Los que tienen más le tienen que dar a los que tienen menos. Libro de los Hechos. Están hechos. Está en la Biblia. O sea, la Biblia sostiene lo que digo, no es que algunos lo quieren ver, tiene otra ideología política también, ¿no? Y se respeta. El modelo Nakampo se defiende con la Biblia. Solo se defiende el modelo socialista, se defiende con la Biblia. Decidieron que algunos discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes. Teniendo más, ayudaban a los que tenían. Claro, Dice, en otro de los pasajes dice que tenían todas las cosas en común. Y decían, que esto es mío. No lo comparto con nadie. claro, No te puedo compartirlo con nadie. Tenían todas las cosas en común. Y si alguien pasaba necesidad, claro. Esa es la verdadera iglesia, ¿no? Una iglesia claro, unida, ¿no? claro, Con un propósito, ¿no? si por ahí alguno que pasa una necesidad específica, que alguien que lo pueda asistir, que para estar en la mejor posición, como para asistir a los hermanos que están pasando en el mundo. Claro. Esto le puede llamar que es socialismo, todo lo que vos quieras, pero Libro de los Hechos. está en la palabra. Es una manera para hacer firmes a las enseñanzas, digamos, Claro, también la obra de Jesús y que en general la palabra está el Jesucristo, Dios encarnado, la palabra de Dios, este, muchos pasajes de la Biblia enseñan
no significa que tenemos que tener un cambio. Claro. Si alguno ve pasar necesidad, Sí, si uno se dice cristiano, y si ve a alguno pasar necesidad, como que ya, hay sí, pasajes en la vida que lo muchísimos dice. pasajes. Que dice que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir si tenemos Sí. mayor riqueza que otro, partirla con el que tiene menos riqueza que nosotros, o quizá no tiene riqueza. Sí. Quizá está en absoluta necesidad. Entonces, bueno, el otro. En base a estos pasajes, eso tiene mucha de la ideología política mía, pero bueno, pero son cosas que están en la Basado en el palabra, libro de los Hechos. y en muchos otros. Claro, sí, sí. El modelo Nakam Pop se defiende con muchísimos pasajes. No es mi intención, o sea, No, no, o sea, de meterme en política ni nada, hablar de temas políticos, ¿no? pero la Biblia es muy clara. Pero, sí, entonces es mío. Pero bueno, y después hay una advertencia que se da en Hechos 20, realísima, que se da que iban después de partidos, a ver, en este caso no es que no te habla, sino Pablo Hernández, después de la partida de él, iban a entrar en medio de ustedes, o sea, de ellos, de nosotros, en espíritu, y se los veo de que procurarán acabar con el reino. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que no. Esto se cumplió en muchos años. Y esto no es una cuestión de hablar de una institución específica. Acá la intención nuestra no es, o sea, sino que evidencia que muchas de las cosas que una institución global enseña, no podemos ver realmente la palabra que estén reflejadas en las enseñanzas. De las enseñanzas que vemos que no está reflejada en la palabra es la del sacerdocio como cargo ministerial. Digo que no está reflejada en la palabra que está reflejada, o sea, verdad que nosotros vemos reflejada en la escritura, es la del sacerdocio universal que nosotros tenemos como creyentes, como verdadero Que viene como consecuencia de la obediencia, ¿no? como consecuencia de obedecer, de mantenerse fiel a la palabra. Y otra doctrina que se enseña entra dentro de la categoría que nosotros podemos ver de Hechos 20. Y lo compara con un lobo feroz. ¿Sí? Después tenemos que investigar, o sea, de dónde viene la institución de la que nosotros hablamos, ¿no? Claro. Es una institución que surgió dentro de un imperio romano. A partir del imperio romano. A partir de un sector de la iglesia que se alió con el imperio romano. Sí. Y ahí surge la institución de la que hablamos, de cuya doctrina nosotros estamos hablando. O sea, lo que se llama la paz constantiniana. En el decreto del emperador Constantino, que establece el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Claro. A partir de ahí se crea como institución transnacional la iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero bueno, en su curso, el año 320, sí, más o menos, del siglo IV. Sí. O sea, no se puede ver, no se pueden dar evidencia de la Iglesia Católica, sino desde el siglo IV. Desde el siglo I no se pueden dar evidencia. Sí, de la Iglesia cristiana. Cristiana. Como comunidad de fe cristiana. Sí. Como pueblo de Dios. Siguiendo la doctrina de Jesucristo. Eso sí hay probabilidad. A ver, la Iglesia Católica como institución no hay, si tenés que ir al siglo IV, del siglo I no hay prueba. Hay prueba de que había una congregación en Roma que tenía un obispo, que lo hacen quedar como si fuera papa, pero en realidad era obispo de Roma nada más, no era papa, no era un obispo global, digamos, que tenía poder, esto lo vimos en Primo de Pedro, que tenía poder sobre toda la cristiandad, de toda Europa y de Medio Oriente y de África, no, claro. Eso no existía, sino hasta el siglo IV. Constantino le da al obispo de Roma potestad sobre todas las congregaciones, sobre todo la cristiandad de todo lo que estaba bajo jurisdicción del Imperio Romano, tanto en Europa como en Medio Oriente como en África, que tenía territorio bajo jurisdicción
El Imperio Romano tenía tanto en Europa como en Medio Oriente como a partir de ahí surge la figura del obispo de Roma como obispo universal. No en los primeros 3 siglos. Pero el primer tres siglos no. El obispo de Roma estaba por un lado, el de Alejandría estaba por otro, el de Etiopía estaba por otro, el de Judea por otro, el de Antioquía por otro, el de Corinto, el de Éfeso. Cada congregación tenía obispo. Y Roma también. Parece que como ahí Roma, en ese sentido, tenía más poder que las otras ciudades. Bueno, ahí era más visible la figura del obispo de Roma porque Pero no era el único. y no tenía poder sobre los otros obispos. No era un obispo universal, no es el Papa. Claro. Es el O obispo de como la si ciudad. lo fue a partir del siglo IV. Empezó a hacerlo el decreto de Constantino que establece el fin de la persecución romana a los cristianos, Claro. establece como religión oficial. De esa institución surge el hecho, una de las doctrinas que surgen, como las de tantas que vimos, de que hay que confesar los pecados a un sacerdote, la propia figura del sacerdocio humano como cargo ministerial, la veneración de imagen, establecer a María como madre, todas las cosas que vemos que no están en la palabra, o sea, que la palabra no te, esto estaba incluso predicho, porque había una advertencia de parte de tocayo de la Biblia, de Pablo de Tardo, acá, testificada En en hecho, Hechos 20. De hecho, esas cosas iban a surgir. sí. O sea, no solamente surgieron, o sea, como institucionalizadamente con la Iglesia Católica, No. sino incluso otros grupos también, Sí, sí. como los gnósticos, como los nicolaitas, como un montón de grupos que, o sea, que creían otras cosas. Los gnósticos creían que realmente Jesús no había venido en carne, que había venido como una especie como una especie de forma espiritual, vamos a decir, o sea, bueno, ¿cómo decirlo? Como un ser, vamos a decir, etéreo, vamos a decir, que no era, que no tenía carne. Claro. Porque según lo que ellos pensaban los gnósticos, todo lo que era carne y hueso estaba bajo maldición. Todo lo que era humano estaba bajo maldición. Por lo cual ellos no concebían el hecho Claro. de que Jesús hubiera venido en carne. No, si la carne estaba bajo maldición. Jesús no pudo haber venido en carne, jamás. Pudo haber venido como una cristofanía, como una aparición, como un ser etéreo, vamos. Pero no vino en carne. Los gnósticos se oponían a la idea de que Y ahí se cumple lo que dijo Pablo, ¿no? Que se levantarán. pues, para no hablar solamente de los católicos, No, porque si no, para que pareciera que había otros grupos anteriores que se oponían a la doctrina de Cristo también. Uno de ellos eran los gnósticos, otros eran los nicolaitas. Los nicolaitas que eran los que sostenían que como el pecado ya había sido derrotado en la cruz del Calvario, entonces ya se podía hacer lo que uno quisiera, claro, porque el pecado había sido eliminado. Por lo cual ellos interpretaban que el pecado ya no era pecado, claro. porque había sido eliminado por Jesucristo. ¿No? El pecado fue perdonado para los que creen en Jesucristo y se apegan a la doctrina de Jesucristo. Claro. A ellos el pecado no les es computado, no significa que no existe el pecado, que no les es computado. Claro, Es muy distinto a que no exista el pecado. claro. No es Como, que tenés vía libre para hacer lo que claro, querés. lo que querían los nicolaitas era eso. Incluso en una de las cartas de los Apocalipsis dice abiertamente que rechaza la doctrina de los nicolaitas. En una de las cartas del Apocalipsis dice que Dios rechaza abiertamente la doctrina de los nicolaitas. En otros grupos también, o sea, que no se ajustaban a la doctrina Claro. de Cristo. Te mencioné dos grupos para que no vean que la tenemos que la tenemos fija con los católicos. Si no, menciono a los gnósticos y a los nicolaitas, también por la duda para no, viste. Y si se investigan unos para cuantos más también. Claro, había más, seguro que había más. Había un montón más. Y siempre los hubo, como los hay hoy también. Sí, totalmente. Siempre va a haber grupos que adhieren o que tratan de ajustarse lo mayor posible, lo máximo posible, hasta donde nos da el discernimiento también. Y lo más triste es que arrastran a los discípulos. Bueno, tenemos mucho que nosotros tratamos de mantenernos fieles a la doctrina hasta donde está nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Es posible también que estemos equivocados en alguna cuestión.
que la doctrina perfecta es sana, es perfectamente sana, solamente Cristo. Y la diferencia es que nosotros, al tener al Espíritu Santo, nos va guiando hacia la verdad. En el caso de que realmente nos estemos desviando, el Espíritu Santo nos va... Sí. Y aún así puede que en algunos aspectos menores podemos estar quizás, quizás no estar del todo acertados quizás en algunos aspectos, porque por el hecho de ser seres humanos. Claro. Digan, así como nosotros tratamos de mantenernos en la verdad, guiados por el Espíritu Santo, hay otro grupo también. Sí. Como que le dice la luz del mundo, un montón de proyectos tenía que ver. La Iglesia Universal también. Podría ser los testigos de Jehová, los mormones. Y no estamos... Así que el mismo grupo están ahora también, o sea, no es que... Y de hecho no los estamos juzgando, solo estamos diciendo que no se ajusta a lo que está en la palabra. Claro, sobre todo para ver que no es que ya tenemos una idea fija con los católicos, digamos. Totalmente. O sea, cualquiera que predica otra doctrina que no es de Cristo. Se llama católico, se llama testigo de Jehová, se llama mormón, nicolaíta, no. Entonces llame lo que sea. Cualquiera que predica una doctrina que no se ajusta a la de Cristo. Claro. Vas a ver que la con un grupo específico, con los católicos. No, cualquier grupo que no predica la doctrina de Cristo. Claro. Acá está advertido en Hechos 20 que iba a suceder que iba a determinado grupo que se iban a desviar de la verdadera doctrina de Cristo. Entre los cuales figuran. Tenemos que decir porque Sí. los cuales figuran en muchos aspectos, no en todos, porque en algunos coincidimos, en muchos aspectos figuran los católicos. Y esto fue escrito hace 2000 años. ¿Sí? ¿Sí? He predicho 300 años antes de que apareciera como institución religiosa. Incluso antes había otros grupos. Incluso antes de que se crearan. Y mencioné dos, los gnósticos y los nicolaitas. Y había más, si uno se pone a investigar la historia, hay más. O sea, que disentían con muchos de los aspectos de la doctrina de Cristo. Entre ellos están esos dos, pero debería haber decenas, por no decir cientos, que eran disidentes con la doctrina de Cristo. Y sí, como los hay hoy también, ¿no? Que también lo nombramos, pero... Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué tiene que ver? Si bien aparentemente no tendría mucho que ver, tiene bastante que ver con lo que es el tema. Porque según lo que vemos, muchas de las doctrinas que establecen, vemos que al establecerse alguien por una figura sacerdotal, claro, se establece como verdad absoluta, ¿no? Y que como figura sacerdotal, una figura que ya no está más, estaba en la antigua alianza, como lo vimos en el Levítico 1, porque ya lo ocupa una sola persona. Ya sabemos quién es esa persona. Es como que están tomando un lugar que en realidad no es el que vos tenés que ocupar. Claro. Pero vos estás pensando de vos más alto de lo que tenés que pensar. Claro. Pero aquí un concepto de vos más alto del que tenés que tener. Definitivamente no es con moderación. Al establecerte como sacerdote, vos, o sea, bueno, cuando claramente hay un solo sumo sacerdote de rango ministerial, porque una cosa es concebirte vos como hay que concebirse como sacerdote universal, un sacerdote de Cristo. Claro. Y eso es un rasgo común a todos los creyentes. Que es algo que lo estableció Jesús cuando somos obedientes, no es que nosotros lo decimos y sin embargo. Claro, es un sacerdocio que no es ministerial. Claro. Al establecerte vos como un sacerdote ministerial, te poniendo en una posición en la que Dios no estableció para que nadie se pusiera. Claro.
En el momento que se abrogó y se derogó la antigua alianza, yo no se puede establecer más nadie como sacerdote ministerial. Solo vamos a ver que está en hebreo. La única persona puede ejercer el cargo ministerial de sacerdote. Supuesto representante de Dios en la tierra. Qué mal. Qué bueno. Acá es donde se va el hecho de que la persona está poniendo una posición que no, yo no la puse a la gana. Está eligiendo una posición de sacerdote ministerial que ya no figura en la nueva alianza. Figuraba en la antigua, pero no figura en la nueva, como sacerdote ministerial. Realmente vamos a ver en hebreo que hay una sola persona Claro. que ejerce el cargo de sumo sacerdote ministerial. Un cargo ministerial. Y ese sí es universal. Como lo vamos a ver en hebreo, todo. En realidad ya lo vimos en otras charlas, pero lo vamos a ver abocado a este tema Sí. específico. Ahora, bien, ¿no va bien? Y ese mismo como moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Ese mismo como moderación significa conocer un sacerdote como cualquier otro. Sí, Forma parte del sacerdocio universal de los claro. fieles, de los creyentes. Eso sí, Y que se ajusta a la palabra, que ¿no? uno piense en sí No, mismo de esa manera está bien, porque uno es sacerdote, claro, como otros, somos todos los que formamos la familia de Cristo. claro, Pero teniendo un sacerdocio universal como lo tenemos todos los creyentes. claro. Eso es pensar con moderación. Ahora, si vos te pensás como sacerdote ministerial del Dios Altísimo, no. Pero la nueva alianza ya no está. Eso es que quiere mantener vigente un sacerdocio que ya no está más. El sacerdocio arónico o levítico, del cual hablamos la vez pasada. Y que además no se ajusta a la palabra. ¿No? Pero vamos a ver en hebreo que no se ajusta a la palabra. Con citas. Todavía no lo vimos, pero vamos a ver en hebreo que no se ajusta a la vista. ¿No? El sacerdocio que ellos quieren autoimponérselo bien bajo el pretexto de que Dios no lo eliminó, sino que lo cambió. Que vamos a ver si lo cambió o lo eliminó. En hebreo lo vamos a ver. Vamos Paso a paso. a dilucidar esa duda. Despacio, con calma, lo vamos a ver eso. Cuando lleguemos a la cita de hebreo, porque estamos en romano. Para cuando lleguemos a hebreo, lo vamos a ver si el sacerdocio efectivamente, como dicen ellos, fue modificado o si fue eliminado. El sacerdocio ministerial humano que ejercían los descendientes de Leví. Claro. Para ver si en el antiguo pacto. Eso lo vamos a ver, ya lo vimos en otras charlas. Se infirió de manera inferida, lo vimos. Ahora lo vamos a ver de manera directa. Como diciendo, alguien no se puede establecer como sacerdote humano, ministerial. Y esto lo vamos a ver, creo que es una de las próximas, porque creo que después también viene una más de Romano y después viene la cita de Efesios, en donde sean dos tipos de cargos ministeriales designados por Jesús, que son 4. Claro. Lo voy a nombrar porque me quiero adelantar el pasaje de Efesios. Los dejamos con intriga. O indica cuáles son. En realidad ya, como dijeron, así como vimos lo de Hebreo, lo de Efesios lo vimos en otras charlas también, pero bueno. Vamos a hacer de cuenta que todavía no lo vimos. El que viene siguiendo la serie se va a dar cuenta. Lo que pasa es que en Efesios 4, ¿no? A unos constituyó en un cargo, a otros en otro Sí. cargo, a otros en otro cargo y a otros no. Y no lo voy a nombrar específicamente porque eso queda para la sesión que viene, ¿no? Sí, pero tenemos que llegar hasta acá para después, más o menos, para hacer de manera más o menos distribuida en 3 sesiones, como sobre el tema del sacerdocio, creo que es un tema muy importante, pero bueno, sabemos que el hecho de mantenerse fieles a la palabra es lo que nos hace verdaderos discípulos. Claro. Y vamos a ver, pues, con las próximas citas que vamos a ir viendo, el hecho de ser discípulo nos convierte en reyes y sacerdotes para Claro. que nos constituye como reyes y sacerdotes para con el sacerdocio universal que tenemos todos los creyentes por el hecho del servicio. La manera que el ser discípulo, como lo hemos visto, es permanecer fieles a la paz. Totalmente. No por línea sanguínea. No por ni la niña, como habíamos puesto el ejemplo de los fariseos. Ellos incluso se lo dijeron a Jesús, era por línea sanguínea, eran hijos de Adán, por lo tanto eran parte del pueblo de Dios.
A lo cual Jesús claramente argumenta que permanecer discípulo que es algo producido por el hecho de mantenerse fiel y mantenerse obediente. No es algo producido por una línea sanguínea, por una descendencia genética, es algo producido por la obediencia a la palabra. Y mantenerse como discípulo y por ende, como vamos a ver, como rey sacerdote para con Dios. Y eso queda para las próximas citas que vamos a ver, todavía no las vimos, pero ya vamos a ver. Atención que sí, por el momento después, termina por hoy, pero vamos a continuar. No Dios mediante en algún momento nos dé la oportunidad, pero no, para poder, creo que sí, alcanzar para las que tenemos para completar con una tercera serie. Por mucho será algunos minutos más larga, pero Sí. creo que una tercera serie va a alcanzar para Totalmente. terminar de ver el tema del sacerdote. Nos vemos en la próxima, Bien. lo vamos a continuar cuando Dios nos dé la chance.